Sabor a comida, sabor a libertad. Incursiones en la comida, la cultura y el pasado. Capítulo 1. La comida en relación con los conceptos de poder. ¿Cómo aprende una sociedad a comer de otra forma? ¿A comer más o menos? ¿A comer diferentes alimentos preparados de otra manera, en contextos distintos? ¿A revisar o modificar el propósito social y tal vez incluso el nutricional del consumo mismo? Este capítulo tiene dos propósitos. Quiero esbozar los tipos de restricciones que pueden definir las situaciones en las cuales las personas aceptan la necesidad de cambiar sus hábitos alimentarios. Después, quiero ejemplificar de qué modo, tras haberlos modificado, aprenden a manejar los cambios a su propio estilo, creando nuevas situaciones de consumo dotadas de significados nuevos que ellas mismas han desarrollado. El uso y la aplicación del poder intervienen frecuentemente en los cambios de hábitos de consumo alimentario de una sociedad. ¿Dónde se origina ese poder? ¿Cómo se lo aplica y con qué fines? ¿Y de qué forma la gente se relaciona con él? Son factores que intervienen en lo que ocurre cuando cambian los hábitos alimentarios. No entendemos bien estos procesos, aunque son de una inmensa importancia para el futuro del mundo. Tampoco me parece que una parte importante de la investigación sobre el cambio de esos hábitos se esté ocupando de los aspectos culturales de los mismos. Creo que los valores grupales y las prácticas del pasado pueden influir de manera significativa para decidir qué es lo que cambia, hasta qué punto y con qué velocidad. La historia culinaria tiene que ver, así, con el éxito y el fracaso de nuevas aplicaciones de poder en la esfera de la comida y la alimentación, pero no de formas fáciles de entender ni bien estudiadas. Aquí procuro explicar, aunque solo de modo preliminar, mis propias ideas acerca de la forma en que el poder sirve para acelerar o retrasar el cambio de los hábitos en materia de comida. El azúcar, el té y la clase obrera británica. En mi libro Dulzura y Poder, afirmé que el creciente uso de té, azúcar, tabaco y unas cuantas sustancias más que llegó a caracterizar los hábitos de gasto de la clase obrera británica del siglo XVIII podía representar el primer caso histórico de consumo masivo de alimentos básicos de importación. En ese libro esperaba explicar la peculiar atracción de esas novedades para los nuevos consumidores, pero el argumento quedó incompleto, en parte porque me resultó imposible identificar y aislar una causa específica única de ese nuevo consumo. En la bibliografía habían aparecido muchas explicaciones, ninguna me pareció especialmente convincente. Dos historiadores volvieron a la lid y señalaron como la causa la búsqueda de respetabilidad. La respetabilidad, con su resonancia concreta y específica, nos da parte de la respuesta al avanzar por la senda pionera que abrió la obra de Norbert Elias. Pero seguimos sin saber muy bien, por ejemplo, por qué tantos ingleses se volvieron tan rápido consumidores tan ávidos de azúcar y té. El término respetabilidad puede acoger a su sombra cosas como hospitalidad, generosidad, corrección, sobriedad, rivalidad social y mucho más. Pero si lo que queremos explicar es el poder especial de un alimento específico o hasta de una categoría de alimentos sobre la conciencia y la voluntad, la pregunta sigue sin tener respuesta y tal vez no pueda tenerla. Señalé anteriormente que algunos de los factores que pueden haber influido en la adopción del azúcar por parte de los ingleses incluían el poderoso estimulante que contenían el té y las otras bebidas nuevas, el café y el chocolate, con las que se consumía azúcar.
la desnutrición usual de las clases trabajadoras inglesas de esa época, que hacía que el aporte calórico del azúcar tuviese importancia consciente e inconsciente, la predisposición aparentemente universal de la especie humana por el sabor dulce, la disposición del pueblo, en la mayoría de las sociedades, o en todas, a emular a sus superiores, entre comillas, si se le permite hacerlo. La posible importancia de lo novedoso y la utilidad del tabaco y las bebidas estimulantes para facilitar la jornada de trabajo industrial. Frente a esta lista resulta más difícil hablar de la relación entre un alimento determinado y el ejercicio de poder en la sociedad. La aparición del consumo de azúcar y de té en Gran Bretaña tuvo lugar contra el telón de fondo de la expansión ultramarina y la conquista colonial, que acarrearon un creciente comercio de esclavos africanos y un mayor número de plantaciones en las colonias. La sociedad británica experimentaba cada vez mayor industrialización, desplazamiento de las poblaciones rurales y urbanización. El azúcar, antes una medicina rara y valiosa de importación, se volvió más barato en esa época, al principio muy rápido, después más lentamente, y a medida que descendía su costo, iban proliferando los usos a los que se lo podía aplicar. Su creciente disponibilidad facilitó el aumento de los contextos en los cuales se lo empleaba. Una vez que la gente de ingresos modestos empezó a consumir azúcar, se multiplicó rápidamente su empleo para nuevos usos. Entró al ritmo de la vida cotidiana, sobre todo en asociación con 3 nuevas bebidas estimulantes: el chocolate, el café y el té. En Gran Bretaña, este último no tardó en ser el de más éxito. Mucho más tarde, y atravesando una serie de pasos sucesivos, el azúcar se volvió importante por derecho propio, es decir, al margen de su asociación con estas bebidas. Significado. En 1985, al estudiar los materiales vinculados con las condiciones del hogar y del trabajo en Gran Bretaña en relación con el azúcar y otras sustancias, me resultó útil separar los grandes cambios del trasfondo, que hicieron más fácil el acceso al azúcar, de las circunstancias de la vida diaria doméstica y de trabajo, dentro de la cual los consumidores entronizaron el azúcar en su rutina cotidiana. Sobre esta base propuse 2 términos para simplificar la discusión. Las condiciones del consumo en la vida diaria tienen que ver con lo que denominé el significado interno, las condiciones del entorno económico, social y político, hasta militar, con el significado externo. El significado interno surge cuando están produciéndose ya los cambios vinculados con el externo. Estos grandes cambios fijan en última instancia, los límites exteriores para determinar horarios de labor, lugares de trabajo, horarios de las comidas, poder adquisitivo, cuidado de los hijos, espacios de ocio y la organización del tiempo en relación con el gasto de energía humana. Pese a su importancia para la vida cotidiana, se originan fuera de esa esfera y en un nivel de acción social totalmente diferente. Sin embargo, como consecuencia de esos cambios, individuos, familias y grupos sociales tienen que incorporar rápidamente a su práctica diaria o semanal comportamientos recién adquiridos, volviendo así familiar lo extraño, impartiendo un significado adicional al mundo material, empleando y creando significación en los niveles más humildes. Eso fue lo que ocurrió con el té una vez que la gente lo probó y aprendió a beberlo habitualmente, y lo que pasó con la pipa después que probaron el tabaco y les gustó. Las personas alteran todo lo que pueden, las microcondiciones, de acuerdo con las nuevas preferencias, el dónde, cuándo, cómo, con quién, con qué y por qué, cambiando así lo que significan las cosas en cuestión, lo que quieren decir para los que las usan. Se sobreimponen nuevos comportamientos sobre los viejos,
se conservan algunos rasgos de conducta, otros se abandonan. Los patrones antiguos son reemplazados por los nuevos. Sin embargo, esto ocurre dentro de las restricciones más amplias que permite el significado externo. Acabo de sugerir que el proceso que dota al comportamiento de significado interno actúa en relación con lo que llamo grandes cambios. Pero desde luego, para quienes participan, las microcondiciones son o se vuelven grandes, porque a partir de ellas se configuran las rutinas de la vida cotidiana. Me parece que esta inserción interior de significación en la actividad de la vida diaria, con sus asociaciones específicas, incluidas las afectivas, para los actores, es lo que suelen pensar los antropólogos cuando hablan del significado en la cultura. A algunos nos conmueve extraordinariamente el poder de nuestra especie para investir de significado la vida en este nivel íntimo, inmediato, casero. Claro que es esencial destacar la capacidad notable, distintiva incluso, de nuestra especie para construir símbolos y actuar en nombre de los mismos. Pero en el caso de las grandes sociedades complejas de las cuales nos ocupamos en la actualidad, es por lo menos igualmente importante para comprenderlas a fondo, tener presente que en general los grandes subsistemas institucionales establecen los términos contra los cuales se proyectan esos significados de la cultura. Por ejemplo, en el día a día las oportunidades de empleo le dicen a la gente cuándo puede comer y cuánto tiempo puede tomarse para hacerlo. En buena medida, por lo tanto, también le dice qué comer, dónde y con quién. De esta forma, a los individuos se les presenta una serie de situaciones dentro de las cuales pueden empezar a crear construcciones significativas para ellos mismos, siempre que éstas no violen los límites externos de la situación que se han establecido. Pero las oportunidades de empleo están determinadas por fuerzas que trascienden los medios y la voluntad de quienes se convierten en empleados, como lo sabrá cualquiera que haya perdido recientemente su trabajo. En contraste con el significado interior, esas fuerzas mayores expresadas en subsistemas particulares, junto con el Estado, son las que tienen que ver con lo que entiendo por significado externo. Este se refiere entonces a la significación social más amplia de los cambios acarreados por instituciones y grupos cuyo alcance y poder trascienden tanto a los individuos como a las comunidades locales, los que integran y administran las grandes instituciones económicas y políticas y los que las hacen funcionar. En el caso del azúcar en Gran Bretaña, estas grandes instituciones estaban al servicio del sistema político y económico imperial, que creó las colonias antillanas y las dotó de sus gobiernos, que supervisó la exitosa importación a las islas, inmensa y de siglos de duración, de esclavos africanos, que cedió a los primeros colonos tierras arrebatadas a los indígenas, que financió y administró la importación siempre en aumento de artículos tropicales a Inglaterra, que incluía chocolate, café, algodón y tabaco, así como azúcar, ron, melaza, té y muchas otras cosas, y que cobró impuestos en todos los niveles de la sociedad para beneficiar a sus servidores y al Estado. Pronto observaremos que estas condiciones de fondo frente a las cuales el significado interno puede adquirir su forma característica, lo que llamo significado externo, coinciden con lo que Eric Wolf ha denominado poder estructural. El uso de la palabra significado y no poder en la primera de mis denominaciones puede haber resultado algo engañoso, pero en su momento hubo una razón para ello. Recientemente muchos antropólogos han estado abandonando su interés previo por cómo se dan las cosas, sin tratar ya de explicar por qué ocurrió esto y no aquello.
a fin de interpretar los acontecimientos en términos de lo que se supone significan. Se piensa que ese cambio ha dado preponderancia a quien hace trabajo de campo, que ha humanizado a la antropología y desmitificado al mismo tiempo tanto al antropólogo de campo como a la situación en la que se encuentra. Pero este énfasis en el significado también nos ha alejado de la explicación de lo que ocurre o ocurrió a lo largo del tiempo. Sabemos que determinados hechos suelen significar cosas diferentes para diferentes personas o grupos de la misma sociedad. El comercio de esclavos y la esclavitud significaron que los obreros y trabajadores agrícolas británicos iban a tener azúcar, pero el significado de la esclavitud y el comercio de esclavos para los dueños de plantaciones, los banqueros y la oficina de las colonias era totalmente diferente. Es casi innecesario agregar que también significaba cosas distintas para los esclavos y sus descendientes. Los antropólogos que siguen interesados por saber cómo ocurren las cosas y cuáles son las consecuencias de los hechos, más que por descubrir lo que pueden significar, tienen que poder distinguir entre diversos significados y diferentes clases de significados para poder seguir estudiando las causas y la causación. El sistema abstracto que llamamos cultura y el sistema abstracto de significado que, según se piensa, tipifica a los miembros de la sociedad que la comparten, no son simples coeficientes el uno del otro, ni las dos caras de una moneda, ni meramente el aspecto activo y el pasivo de un sistema. Tratarlos como si lo fuesen es pasar por alto la naturaleza compleja de toda sociedad y asignarles a sus miembros una homogeneidad de valores e intenciones de las que casi seguramente carecen. Significado externo es un término inventado para que no se piense que existe semejante homogeneidad. En cuanto a significado interno, creo que en este caso el uso de significado es perfectamente apropiado. Los que crean ese significado interno lo hacen impartiéndole significación a sus propios actos y a los de quienes los rodean, tal como los seres humanos le han estado impartiendo significación social a su comportamiento desde que son humanos. La aparición gradual de un patrón alimentario llamado cena entre los británicos de la clase trabajadora, por ejemplo, fue obra de quienes llegaron a tomar regularmente esa comida. Fueron ellos los que crearon ese patrón, pero lo hicieron dentro de las restricciones del trabajo, del ingreso y de su propia energía disponible, y prácticamente no tenían ningún control sobre las mismas. La conexión entre el significado externo y el interno puede ejemplificarse con un caso más moderno que el del azúcar y el té en la Inglaterra del siglo XVIII. Pero antes de analizar ese caso debemos tomar nota de una paradoja general que tiene que ver con todo el tema de la comida y las preferencias alimentarias. Por un lado, las mismas, una vez establecidas, suelen ser sumamente resistentes al cambio. No nos resulta fácil imaginar que los chinos renuncien al arroz para comer pan blanco o que los rusos dejen el pan negro y coman maíz. Esos sabores tan apreciados se arraigan en condiciones económicas y sociales subyacentes y sin duda no se limitan a ser nutritivos. Pero también hay que verlos en términos del hecho igualmente revelador de que algunas preferencias, incluso en materia de dieta, pueden llegar a abandonarse con gran facilidad. Desde luego, incorporar nuevos alimentos a la dieta es mucho más frecuente que abandonar los viejos y familiares. La disposición de los norteamericanos a volverse comedores de sushi, cosa que desde luego no podría haberse previsto en 1941, y no solo por razones políticas,
Es un buen ejemplo de una adición inesperada y hasta impredecible. Para este argumento tiene más importancia la reducción gradual del consumo de carbohidratos complejos en Estados Unidos en los últimos 75 años, lo que no solo ha entrañado la incorporación de alimentos nuevos, sino también una visible declinación del consumo de ciertos productos muy preciados antes. En cualquier caso, estos agregados y eliminaciones graduales suelen ser difíciles de explicar, porque se dan al mismo tiempo que una estabilidad persistente de la mayor parte de la dieta. No entendemos bien por qué se puede afirmar que la gente se aferra tenazmente a la comida familiar, pero está más que dispuesta a reemplazar algunos alimentos por otros. Por eso las situaciones de rápido cambio de los hábitos alimentarios merecen una atención mucho más cercana de las que se les ha dedicado. Tenemos que saber mejor que ahora por qué algunos cambian fácil y rápidamente, mientras que otros muestran una notable persistencia. Nos inclinamos a ver este contraste como el que hay entre los alimentos básicos o esenciales, por un lado, y los menos importantes o periféricos por otro. Sin embargo, esto no basta para explicar todos los casos específicos de cambio rápido. Cuando están transformándose muchas cosas, más también pueden hacerlo los hábitos alimentarios, y todos esos cambios suelen ser imprescindibles. Lo que no siempre es aparente es de dónde sale y cómo el poder que permea esos procesos de cambio, proyectados en parte frente a un telón de estabilidad. Un caso. Veamos un ejemplo de cómo interviene el poder en los cambios que afectan las elecciones de comida, pero es un caso general y en gran escala. Tiene que ver con la guerra. Esta es probablemente el instrumento individual de cambio alimentario más poderoso para la experiencia humana. En épocas de guerra, tanto los civiles como los soldados se someten a nuevas reglas, y nunca tanto como en la era moderna. Al mismo tiempo, puede haber una terrible desorganización, y dirían algunos, una terrible organización. Los recursos alimentarios son reclutados junto con los de otros tipos. Se reúne a grandes números de personas para que hagan cosas juntas, en última instancia para que maten juntas. Mientras aprenden a hacerlo, tienen que comer juntas. Los ejércitos viajan sobre su estómago. Los generales y ahora los ecónomos y los nutriólogos deciden qué poner en él. Y tienen que hacerlo mientras dependen para que los abastezcan de lo que prescriben, de la economía nacional y de quienes la manejan, o mejor dicho, prescriben lo que se les dice que pueden recibir. Durante la Segunda Guerra Mundial se reunieron más de 15 millones de norteamericanos que vestían uniforme y muchos millones más de civiles. Los que estaban de servicio comían juntos en grandes campamentos, comían lo que les daban, lo que decidían que les daban era lo que controlaba, lo que decidían que les daban era los que controlaban el poder fuera del ejército y fuera de la experiencia directa de aquellos. Entre otras cosas, al personal del servicio se le daba carne 21 veces a la semana. Hasta la cena de los viernes tenía un plato opcional de carne, aunque en general eran embutidos. La mayoría de los soldados nunca había visto tanta carne junta, aunque en condiciones de combate la recibían de modo irregular. También les daban enormidades de café y cosas dulces de todas clases. Había azucareras en cada mesa e invariablemente 2 veces al día. La comida terminaba con un postre. En realidad a los soldados también les daban cigarrillos gratis 1 vez al mes mientras hacían cola para recibir su salario. Aunque quizá los hábitos alimentarios de los civiles no cambiaran de forma tan radical, ocurrieron ciertas cosas que se conocen bien.
disponían de poca carne y los medios de comunicación durante la guerra estaban llenos de cuentos y chistes sobre cómo seducir al carnicero. Tenían poco azúcar, poco café y poco tabaco. También estaban siendo afectados radicalmente sus hábitos alimentarios. De manera que las preferencias de los norteamericanos, si bien dadas las circunstancias, la palabra preferencias es bastante engañosa, se modificaron de manera significativa con la experiencia de la guerra. Una de las cosas que no les daban ni a los soldados ni a los civiles era Coca-Cola, pero no se organizó con gran cuidado todo lo necesario para que pudiesen comprarla. George Catlett Marshall, jefe del Estado Mayor durante la Segunda Guerra, era del sur de Estados Unidos. Poco después del ataque japonés contra Pearl Harbor, les recomendó a todos sus comandantes y oficiales generales que solicitasen la construcción de más plantas embotelladoras de Coca-Cola para poder mandar ese producto al frente. En su carta, le dio al refresco el mismo nivel en la economía de la guerra que el que ocupaban la comida y las municiones. De modo que la Coca-Cola se la exentó del racionamiento de azúcar. Se estableció un total de 64 embotelladoras en los escenarios de guerra aliados, entre ellos el Pacífico, el norte de África y Australia. Las Fuerzas Armadas le pidieron a la compañía Coca-Cola que proporcionase los técnicos necesarios para la producción. Se enviaron 148 especialistas en embotellamiento e incluso 3 de ellos murieron debido a la guerra. En vista de la importancia de la Coca-Cola cuando terminó la guerra, vale la pena señalar que antes de que empezara el refresco, no era una bebida realmente internacional. Yo diría que ni siquiera era de verdad una bebida nacional. Aunque había llegado muy pronto a Cuba, seguía siendo más que nada un producto norteamericano que se consumía sobre todo en el sur del país. Se la vendía en algunos otros países, pero no era muy conocida internacionalmente. Sospecho que la mayoría de sus consumidores norteamericanos eran estudiantes de la preparatoria que mezclaban su refresco con whisky para poder emborracharse en público, pero a hurtadillas, durante el baile de graduación. En realidad, es probable que la mayoría de la gente no tomara Coca-Cola, sino que la combinara con algo. El hecho de que durante la guerra la mayoría del cuerpo de oficiales de carrera fuese del sur también puede haber tenido que ver con esta historia. Es fácil ver cómo influyó el significado externo en la difusión de la Coca-Cola. La rápida proliferación de plantas embotelladoras en países aliados tuvo mucho que ver con su creciente popularidad. El poder sobre la mano de obra y los recursos empleados en la producción de alimentos garantizó el funcionamiento del sistema empresarial, estrechamente coordinado en este caso con la voluntad del Estado. Incluso en épocas de crisis político-militar, hay quienes dirían que sobre todo en ellas el poder empresarial bien integrado con la burocracia oficial avala el éxito de lo que se define como una labor societal de gran alcance. En estos momentos, el poder mismo del Estado parece mucho menos irritante para las grandes empresas norteamericanas. El uso de recursos para la producción de alimentos se vincula también con concepciones sobre la elección de los consumidores. Pero en este caso las elecciones se manejaron de forma muy específica. El 95% de los refrescos que se vendían en las bases estadounidenses durante la guerra eran productos de la compañía Coca-Cola. Había posibilidad de elección, pero a una sola compañía se le otorgó el derecho de especificar cuáles eran sus límites. A diferencia del significado externo, el interno, en un caso de este tipo, tiene que ver con lo que llegan a representar los alimentos para quienes los consumen. El simbolismo relacionado con la Coca-Cola a medida que ésta adoptaba su nivel nacional durante la guerra, tal como lo registran autores como Lewis y Yazigian y Pendergrast, fue absolutamente asombroso.
Tal vez valga la pena señalar que a los soldados que estaban en el extranjero no solo se los había despojado de casi todas las señales de su individualidad, ropas, joyas, peinado, sino que, como estaban en un país lejano, también sentían la falta de las representaciones materiales de la cultura que se encarnan en la arquitectura y en las formas lingüísticas, edificios conocidos, señales, carteles. En esas circunstancias que pueden resultar alienantes, los objetos que pueden cargar un sentido desplazado de la cultura, como la comida y la bebida, adquieren un poder potencial adicional. La Coca-Cola resultó ser un receptor simbólico casi perfecto. No era raro encontrar en las cartas que los soldados mandaban a su casa la afirmación de que estaban combatiendo por el derecho a tomar Coca-Cola. El significado interno del refresco se revela sin duda en las emociones de un recluta que lucha, entre otras cosas, tanto por contribuir a conservar la costumbre de tomar una coca como por ayudar a preservar los otros millones de beneficios con los que nuestro país bendice a sus ciudadanos. Por citar una de las muchas referencias a ese refresco en el correo de tiempos de guerra que pasaba por manos de la censura. Así fue como se ayudó a la Coca-Cola a convertirse en un símbolo, un verdadero símbolo nacional, para los jóvenes guerreros de la generación de los 40. Por eso la guerra es un entorno en el cual resulta fácil aplicar el ejercicio del poder detrás del significado externo. Esos ejemplos no tienen que ver con la significación nutritiva intrínseca de los alimentos, más bien contribuyen a explicar cómo los procesos externos sirven para imponer muchas de las condiciones dentro de las cuales puede cobrar forma y manifestarse el significado interno. Conclusiones. Hace algunos años, en su conferencia durante la reunión anual de la American Anthropological Association, Eric Wolf, 1990, enumeró 4 tipos de poder. En su opinión existe antes que nada el poder personal, de una clase comparable al carisma. Segundo, está el poder de persuasión, por medio del cual una persona obtiene cierto tipo de conformidad de otra. Tercero, y desde una perspectiva más amplia, está el poder que controla los entornos en los cuales la gente puede manifestar sus potencialidades e interactuar con otros. Este poder táctico u organizativo resulta útil para entender de qué manera las unidades operativas circunscriben las acciones de otros dentro de entornos determinados. El poder táctico puede ser usado, por ejemplo, por entidades comerciales organizadas, como las compañías transnacionales, los bancos y los conglomerados. El ejercicio de ese poder se vincula muy de cerca con las condiciones sociales de fondo que afectan los hábitos alimentarios. Pero la última categoría de Wolf es todavía más importante. Cita: una cuarta clase de poder, un poder que no solo funciona dentro de entornos o dominios, sino que también organiza y coordina los entornos mismos y que especifica la distribución y la dirección de los flujos de energía. Creo que este es el tipo de poder que tenía en mente Marx cuando hablaba del poder del capital para controlar y asignar fuerza de trabajo. Quiero usarlo como un poder que estructura la economía política. Al poder de esta clase lo denominaré poder estructural. Esta expresión reformula la noción más antigua de las relaciones sociales de producción y tiene el propósito de hacer énfasis en el poder de desplegar y asignar trabajo social. Estas relaciones rectoras no son visibles cuando se piensa primordialmente en el poder en términos internacionales. El poder estructural configura el campo de acción para que resulten posibles ciertos tipos de comportamiento y que otros lo sean menos o sean imposibles. Fin de la cita. Cuando se aplica esta perspectiva al tema de los hábitos alimentarios,
Es fácil ver cómo el poder estructural o táctico u organizacional precisa los marcos institucionales que definen los términos por los cuales la gente obtiene comida, mantiene o modifica sus hábitos y perpetúa sus formas de comer con los significados concomitantes o construye sistemas nuevos con nuevos significados en torno a esas formas. Todos los organismos vivientes se enfrentan a una necesidad imperativa. No comer es morir. Pero más allá de esto, los alimentos tienen significados que trascienden su papel nutritivo. Así como nuestra especie parece haber hecho que en la comida recayeran cargas simbólicas mucho más pesadas que las de la simple nutrición. El simbolismo, a su vez, parece desbordarse hacia campos de significado cada vez más amplios. El lugar del arroz en la cultura japonesa, del pan en Occidente, del maíz para muchos pueblos americanos, tiene una significación que rebasa sin duda cualquier implicación literalmente nutricional que puedan tener los alimentos en sí mismos. Podría decirse entonces que la comida ejerce poder sobre las personas en términos de lo que significa para ellas. Pero esa no es la clase de poder de la que trato y es importante que eso quede claro. El mundo material está investido de significado. Como la gente actúa en términos de significados comprendidos, puede decirse que los mismos producen ciertos tipos de comportamiento. El poder y el significado siempre están conectados. El poder nunca está separado de la significación, escribe Woolf. El poder habita en el significado y es su paladín para la estabilización y la defensa. Pero el poder simbólico de los alimentos, igual que el poder simbólico de los vestidos o los peinados, es diferente, aunque se relaciona de alguna manera, del poder táctico y estructural que plantea los límites máximos de la creación de significado. El poder que se encuentra en el significado externo define los términos para la creación del significado interno o simbólico. Volvamos a las palabras de ese recluta tan serio que luchaba por conservar su derecho a tomar Coca-Cola. En este caso no hay ninguna duda acerca del significado interno que se vincula al externo, porque lo que significa la Coca-Cola es coextensivo con su historia como mercancía, con las acciones comprendidas para garantizar su disponibilidad, con la historia de esas mismas decisiones por las cuales el refresco pudo convertirse en el vínculo con el hogar, el que despertaba la nostalgia, el símbolo mismo de la nación. Los que llamo significado externo e interno se relacionan claramente con la historia de la bebida, pero también son diferentes entre sí y la relación entre ambos no es simple. Woolf ha separado la cuestión del significado de la del poder, pero las ve inextricablemente relacionadas. Woolf escribe: los significados no son impresos. Los significados no son impresos en las cosas por naturaleza, son desarrollados e impuestos por los seres humanos. De esto se derivan varias cosas: la capacidad de asignar significados, de nombrar las cosas, los actos y las ideas, es una fuente de poder. Como trata de sugerirlo este ensayo, la capacidad de proveer cosas en su sentido más amplio es también una fuente vital de poder, no solo porque puede incluir cierta capacidad de conceder significado, sino también porque éste se aglomera en torno a algunas relaciones. Objetos, ideas y personas asumen una unidad estructural determinada en la creación del ritual, como ocurrió, por ejemplo, cuando el té-cena se convirtió en una costumbre de la clase obrera. Pero quienes ejercían el poder que permitía disponer de los alimentos eran los proveedores, los que daban empleo, los servidores del Estado. Si volvemos por un instante al caso del azúcar
en la Gran Bretaña del siglo XVIII, podemos interrogar a los materiales para saber hasta qué punto puede decirse que los creadores de las condiciones generales plantearon los términos precisos para la aparición del significado interno. La emulación, por ejemplo, tuvo algo que ver para aumentar y configurar el uso de ese producto. Lo mismo pasó probablemente con los consejos médicos. Las condiciones en las que trabajaban las personas sin tierra estaban determinadas por otros, los horarios en los que podían comer o descansar, cuándo tomaban sus alimentos, cómo iban y venían del trabajo. En el nivel de la vida cotidiana, las prácticas tradicionales que desarrollaron los trabajadores para poder arreglárselas con la nueva sociedad industrial que estaba surgiendo y en la cual se encontraban, fueron respuestas o soluciones, entre comillas, a condiciones sobre las cuales no tenían verdadero control. Así, los significados externos e internos se vinculan a través de las condiciones creadas y presentadas a los consumidores potenciales por quienes proveen lo que se consumirá. Este capítulo ha procurado aclarar estas cuestiones, pero lo que realmente se requiere es un esfuerzo concertado para estudiar las diversas maneras en las cuales pueden cuestionarse los hábitos alimentarios establecidos. También podemos preguntarnos por qué los cuestionamos. Algunas respuestas podrán tener que ver con la mala nutrición, el comer en exceso o una cocina terriblemente cara en relación con los recursos disponibles, pero otras pueden tener poco o nada que ver con la salud o la economía, aunque la gente esté sometida a intensas presiones para que abandone ciertas partes de su dieta en favor de alimentos diferentes. Como se ha sugerido aquí, en ocasiones, los cambios estructurales en gran escala como la guerra y la migración pueden cambiar las reglas del juego, obligando a algunos a reordenar de nuevos modos sus categorías de significado y a comer y beber de otra forma. Es urgente entender cómo se hace esto y por qué tiene éxito. Y también comprender todos los medios que se usan para convencer a alguien de lo que está comiendo ahora debe sustituirse por alguna otra cosa. Creo que la antropología es capaz de hacerle frente a estas cuestiones, pero hasta ahora no lo ha hecho. Mientras los antropólogos no traten de hallar respuesta a esas preguntas, no podrán contribuir plenamente a nuestra comprensión del problema mundial de la alimentación.